Para casi todo el mundo, el Coyote Tango es, bueno, una pieza de museo, ¿no? Un Mark I japonés, una reliquia de aquellos primeros días de la guerra contra los Kaiju. Y su leyenda se basa en una historia que, la verdad, todos hemos aceptado. En Tokio, Stacker Pentakos pilotó esa mole de acero él solo, la versión oficial. Una voluntad de hierro, un milagro humano. Pero esa es la versión bonita, la que queda bien en los libros. Lo que nadie contó es que ese milagro podría ser la mayor mentira de todo el programa Jaeger. Y si detrás de esa fachada de máquina primitiva se escondía un secreto técnico tan avanzado que tuvieron que enterrarlo. Totalmente. Lo que vamos a analizar hoy es, básicamente, el expediente clasificado de ese secreto. Vamos a hacer un análisis casi forense que se salta toda la propaganda y va directo a las fuentes. Archivos de diseño, bocetos, notas de producción. El objetivo es desenterrar una teoría que lo cambia absolutamente todo. No vamos a hablar de la historia de una peli, no. Vamos a destapar un proyecto militar encubierto. Una verdad que, sinceramente, reescribe lo que creíamos saber de los Jaegers. Vale, esto me encanta, porque la historia de Pentakos es casi un mito, el mito fundador del programa. Y me estás diciendo que todo eso se construyó sobre una mentira. Una mentira técnica. Vamos a desgranarlo. La versión oficial es que Pentakos aguantó una carga neuronal que debería haberlo frito en segundos. Y se nos vendió como un acto de heroísmo único, irrepetible. Irrepetible hasta que, qué casualidad, se repitió. Años más tarde, Raleigh Beckett hace exactamente lo mismo con el Gypsy Danger. 2 milagros en toda la guerra. El problema es que en la ingeniería militar de miles de millones de dólares, los milagros no existen. Existen variables que no se cuentan. Y la narrativa oficial insiste en que un solo cerebro, soportando la carga fantasma, era, una sentencia de muerte. Imposible. Pero los datos de combate de Coyote Tango en Tokio dicen lo contrario. ¿Y cómo es que nadie cuestionó esto? ¿O es que no interesaba mirar ahí? Exacto, no interesaba. Porque la clave, según este análisis, no está en los informes del Cuerpo de Defensa, que obviamente estaban redactados para contar una historia muy concreta. La clave está en un sitio mucho más profundo. En los archivos originales de Mirada Studios, los que hicieron el diseño conceptual. Y es ahí, en los márgenes de los planos, donde la historia oficial empieza a hacer aguas. Venga ya. ¿Me dices que en unos bocetos de producción está la clave de un encubrimiento militar global? Suena un poco a teoría de la conspiración. Lo parecería, sí, si no fuera por lo que revelan. No hablamos de dibujos bonitos, son esquemas técnicos. Y lo que muestran no encaja con un Mark I estándar, ni de lejos. El análisis destaca módulos de procesamiento neuronal redundantes, módulos que no tienen ninguna función en un sistema de 2 pilotos. Es como encontrar un segundo motor en un coche, oculto. Y además, la disposición del cableado, del compot, es totalmente anómala. Anómala. ¿En qué sentido? En que no sigue la lógica de coprocesamiento simétrico, que es la base del enlace dual. En su lugar tiene una arquitectura jerárquica. Es casi como un sistema de piloto principal con un bypass de emergencia. Esos documentos no son ideas desechadas, son un mapa. El mapa de un prototipo. Sugieren que el Coyote Tango no era una reliquia, era un caballo de Troya. Por fuera parecía un Mark I, pero por dentro era algo completamente nuevo, el futuro del programa Jaeger. Un experimento secreto. Y para que existiera un experimento así, tenía que haber una necesidad desesperada. Y si pensamos en el año 2015, la palabra desesperación se queda muy corta. La guerra era un caos absoluto. Un sangrado de recursos y de vidas. Los Mark I se hacían a toda prisa. Y se vio enseguida que la fuerza bruta no bastaba. Los Kaiju aprendían. Cambiaban sus tácticas. El programa Jaeger tuvo que evolucionar a la fuerza, crear roles. No todos podían ser tanques como Cherno Alpha. Hacían falta exploradores, interceptores, especialistas. Y ahí es donde el análisis coloca al Coyote Tango. No era un luchador de cuerpo a cuerpo. Su diseño, con esos cañones balísticos en los hombros, grita una cosa: francotirador. La punta de lanza de una doctrina de ataque a distancia. Su trabajo era abatir al Kaiju antes de que llegara a la ciudad. Un guardián. Exacto. Una plataforma de artillería móvil de precisión. Pero un rol especializado, por muy avanzado que fuera, no justifica lo que viene ahora. Porque el verdadero secreto,
La prueba irrefutable de que algo no cuadraba no está en los planos, está en la contabilidad, en el rastro del dinero. Uf, aquí es donde la cosa se pone seria. Y tanto. Al analizar los presupuestos desclasificados, la fuente encuentra el dato que lo desmonta todo. El coste de desarrollo y construcción de Coyote Tango fue casi el doble que el de su contemporáneo, el Tacit Ronin. Espera, un momento. Eso no tiene ningún sentido. Los dos eran Mark I, diseñados y construidos en Japón, misma generación. El doble de presupuesto es una barbaridad. A ver, antes de saltar a la idea del proyecto secreto, ¿no podría ser, no sé, corrupción? ¿Sobrecostes? Pasaba mucho en esos primeros días, ¿no? Es una objeción lógica, claro. Podría ser. Pero el análisis va más allá. Rastrea el origen de esos fondos extra y no venían de las arcas del PPDC. La financiación adicional provenía de una fuente muy específica, con unos intereses muy particulares, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF. La USAF, los pilotos de cazas, los lobos solitarios del aire. Has dado en el clavo. Piensa en su doctrina militar. Más de medio siglo. F-16, F-22, F-35. El piloto es la unidad. La idea de un sistema de armas que dependa de la sincronía de dos mentes, donde si cae un piloto se compromete una máquina de miles de millones, para ellos era inaceptable. Para la USAF, el sistema de dos pilotos del programa Jagger no era una ventaja, era una vulnerabilidad crítica. Si un piloto cae, la misión debe continuar. Esa es lógica. Implacable. Y esa lógica necesitaba una solución tecnológica. El dinero no se fue en corrupción. Se fue en un proyecto negro, un programa encubierto dentro del propio programa Jaeger. Y le dieron un nombre que era toda una declaración de intenciones. Proyecto Coyote. Coyote, el depredador que caza solo. No lo llamaron Proyecto Manada. El nombre es la misión. Exacto. El objetivo técnico era revolucionario para la época. Querían crear una arquitectura de control que si un piloto quedaba incapacitado, el hardware del Jaeger asumiera sus funciones. El sistema usaría el sistema nervioso del piloto que quedaba, como un puente de datos, para que una sola mente pudiera controlar toda la máquina sin sufrir un colapso. Así que volvemos a Tokio. La supervivencia de Pentecost. Según esta teoría, no fue un milagro. Fue la primera y la única prueba de campo del proyecto Coyote. El sistema, aunque fuera experimental, funcionó. Le permitió a Stacker ser el alma de la máquina el tiempo justo para ganar. No fue casual, fue la validación de la doctrina del lobo solitario. Y ese ADN tecnológico, ese legado secreto, no murió con el Coyote Tango. El análisis argumenta que la investigación, los datos del proyecto, se transfirieron, se mantuvieron en la sombra, esperando al heredero adecuado. Y ese heredero fue un Jagger construido años después, bajo el mismo paraguas de financiación estadounidense, el Gypsy Danger. Un momento. ¿Me estás diciendo que Gypsy Danger, el cacharro más americano, que tenía ese aire de bombardero de la Segunda Guerra Mundial casi obrero, tenía esa tecnología secreta y ultraavanzada dentro? Suena un poco rebuscado. La narrativa siempre fue que Gypsy era robusto, fiable, no un prodigio tecnológico. Porque esa era la tapadera perfecta. ¿Quién iba a buscar un sistema de pilotaje individual de vanguardia en un Mark III que parecía un tractor glorificado? Pero esta conexión explica de golpe los dos únicos milagros de la guerra. Explica por qué Raleigh pudo pilotar solo tras la muerte de Yancey. No era solo su fuerza de voluntad o su conexión con el Jagger, era el Jagger. Estaba diseñado para permitirlo. El ADN del Coyote estaba ahí, latente en su código. Vale, la teoría es potente. Conecta los puntos, sí. Pero sigue siendo una inferencia. Necesitamos una prueba más sólida. Algo que demuestre que ese sistema estaba ahí y que funcionaba. Y aquí es donde el análisis saca su carta definitiva. Nos obliga a reinterpretar uno de los momentos más tensos de la historia. El incidente de Mako Mori en el primer ensayo, cuando se pierden sus recuerdos persiguiendo al conejo. Recuerdo perfectamente la escena, sí. Siempre se ha visto como un fallo catastrófico. La prueba de que el enlace era peligroso y de que Mako no estaba preparada. Que su trauma era una debilidad. Esa es la lectura superficial, la oficial. Pero si aplicamos la lógica del proyecto Coyote, la escena cobra un significado completamente diferente, mucho más profundo. El análisis de la fuente propone que no fue un descontrol, fue el sistema del lobo solitario funcionando. A la perfección.
¿Cómo? A ver, explícame eso. El sistema central de Gypsy Danger, el heredero de Coyote, estaba monitorizando constantemente los flujos neuronales. En el momento en que Mako se sumerge en su recuerdo, su carga neuronal alimentada por la adrenalina, el trauma, se dispara. El sistema detectó que su capacidad neuronal no solo era estable, sino que era tan potente que bastaba para sostener toda la máquina. Ella sola. En ese instante Raleigh no era necesario. De hecho, su presencia como copiloto era una interferencia. Era ruido. O sea que el Jaeger básicamente le dijo a Raleigh, chaval, ahora mismo estorbas. Y le dio el control total a Mako. Exactamente. El sistema no falló. Hizo para lo que fue secretamente programado. Desactivó al piloto principal para evitar un conflicto y activó automáticamente el protocolo del lobo solitario. Le entregó a ella el mando absoluto. Lo que siempre vimos como un momento de debilidad del personaje, o incluso un fallo de guión, se convierte, bajo esta luz, en la prueba técnica irrefutable. La herencia de Coyote Tango estaba viva y activa en el corazón de Gypsy Danger. El Jaeger no se volvió loco. Tomó una decisión lógica para garantizar la eficacia, priorizando al piloto más capaz en ese momento. Es una reinterpretación brutal. Cambian por completo la percepción de Mako. No era una víctima de su pasado. Era tan poderosa que el propio Jaeger apostó por ella por encima del héroe. Es la escena que demuestra que ella era, potencialmente, la piloto más poderosa de la sala. Vale, vamos a recapitular, porque esto es mucho. La cadena de pruebas que presenta la fuente es demoledora. Tenemos el presupuesto. un presupuesto duplicado para Coyote Tango sin justificación física. Ni en blindaje ni en armas. Y ese dinero nos lleva directos a la USAF, Una institución militar cuya doctrina se basa en el piloto único. que tenía un interés estratégico clarísimo en superar la vulnerabilidad de los dos pilotos. Luego el nombre del proyecto secreto, Coyote. Una elección que no es nada casual. Es una declaración de intenciones sobre sobrevivir solo. Y por supuesto, los resultados. Los dos únicos casos de pilotaje individual exitoso, el de Pentecost y el de Raleigh. Y ocurren en los dos únicos Jaegers de este linaje tecnológico secreto, Coyote Tango y Gypsy Danger. No pasa en ningún otro Jaeger, solo en ellos. Y la prueba final. La reinterpretación técnica del incidente de Mako, que pasa de ser un fallo peligroso a ser la demostración en vivo del protocolo del lobo solitario. Entonces, ¿qué significa todo esto? La conclusión del análisis es que son demasiadas conexiones para ser casualidad. La gran mentira es que el programa Jaeger se basaba en la cooperación. Y la verdad oculta es que el objetivo final, el plan secreto, siempre fue crear máquinas que un solo piloto pudiera llevar a la gloria. Hay que insistir, el material lo presenta como una teoría, pero es una de esas teorías donde todas las piezas encajan. Encajan con una precisión que asusta. Una vez que ves todos los puntos conectados, se hace muy difícil seguir creyendo en la versión oficial del milagro. La historia es mucho más compleja y cínica. Cierra tú. Después de destapar todo esto, ¿con qué nos quedamos? La pregunta que queda flotando y que es la que de verdad importa es esta. ¿Estamos simplemente ante una serie de casualidades afortunadas? ¿De felices coincidencias que enriquecen una historia de heroísmo que ya conocíamos? ¿O estamos en realidad mirando los fragmentos de un diseño deliberado, los restos de una verdad técnica que fue sistemáticamente enterrada por la narrativa oficial, para venderle al mundo una historia más sencilla, más inspiradora y, sobre todo, menos incómoda?